Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Soroa Ortega. Hola, soy Isaac Almanza. Y yo soy Axel y juntos les vamos a hablar acerca del tejido epitelial y generalidades del tejido conjuntivo. Así que empecemos. Como sabemos, el tejido epitelial es uno de los tejidos fundamentales, el cual es avascular y obtiene su vascularización por medio del tejido conjuntivo. Este tejido epitelial se va a encontrar recubriendo la superficie externa del cuerpo y también se va a encontrar recubriendo las cavidades internas del cuerpo. También este tejido epitelial va a estar formando glándulas, como lo vamos a ver más adelante. Es importante reconocer también las características principales de este tejido epitelial, en la cual la primera es que las células van a estar muy juntas unas con otras, por lo cual va a haber muy poco espacio intercelular, lo cual va a permitir que estas células se unan mediante uniones intercelulares especiales. También la superficie de estas células epiteliales se van a encontrar descansando sobre una membrana basal, la cual va a ser rica principalmente en colágeno tipo 4. Después de esto también vamos a saber que las células del tejido epitelial se van a dividir en tres regiones. La región apical, que va a ser la que se va a encontrar en la superficie, la región lateral, la cual se va a encargar de llevar a cabo las uniones intercelulares entre célula y célula, y también la región basal, en la cual se va a llevar a cabo la unión entre la membrana basal y la célula. Vamos a ver ahora la clasificación del tejido epitelial, el cual se da de dos maneras. La primera es de acuerdo al número de estratos o el número de capas. Y la segunda se va a dar de acuerdo al a la morfología celular. Entonces vamos a empezar con el número de capas. Si solamente el tejido cuenta con una sola capa de células o un solo estrato, se le va a conocer como tejido epitelial simple. Si cuenta con dos o más capas de células, se le va a conocer como tejido epitelial estratificado. Entonces recuerden, una sola capa de células simple, más de dos capas estratificado. Vamos a ver ahora la morfología de las células. La morfología de las células nos vamos a guiar primero ahorita con el tejido simple. Puede ser tejido plano si sus células, si el ancho de las células es mayor a la altura. Puede ser tejido epitelial cúbico si el ancho es proporcional a la altura, o cilíndrico si las células, el alto de las células es mayor al ancho. ¿Y cómo va a ser de acuerdo al tejido estratificado? Bueno, en el epitelio estratificado se va a nombrar por su morfología de acuerdo a la última capa celular. Como podemos ver aquí, se le llama en este caso tejido epitelial estratificado plano porque su última capa de células, la de la superficie, sus células son planas. En este caso es cilíndrico porque su capa más superficial, sus células son cilíndricas. Y en este caso es cúbico porque la última capa, sus células son cúbicas. Entonces recuerden que para nombrar el estratificado es de acuerdo a la morfología de las células de la última capa, ¿ok? Entonces también se va a encontrar o vamos a encontrar el tejido epitelial pseudoestratificado. Como sabemos, pseudo significa falso, por lo cual va a ser un falso estratificado, lo que quiere decir que no va a ser estratificado y va a ser simple como este tipo de células. ¿Y por qué se va a pensar que está estratificado? Bueno, como lo podemos ver aquí, porque se va a pensar, porque no todas las células van a tener el mismo orden o no todas van a tener las mismas proporciones, pero sin embargo todas se van a encontrar sobre una membrana basal. Aquí la membrana basal se encuentra representada de color azul en cada uno de los diferentes tejidos epiteliales. Y bueno, después vamos a tener también al epitelio de transición, al cual también se le conoce como urotelio, el cual va a estar principalmente en el sistema urinario. Y un ejemplo de esto, bueno, ¿por qué se le conoce como epitelio de transición? Se le conoce así porque sus células van a estar en constante cambio, van a estar cambiando de forma, como por ejemplo en la vejiga. Como sabemos, la vejiga se encarga de almacenar líquidos. Entonces las células del tejido epitelial que se va a encontrar rodeando la vejiga, su morfología no va a ser la misma cuando la vejiga está llena a cuando no lo está. A esto se le conoce como epitelio de transición. ¿Presente dónde? Presente en el sistema urinario.
También vamos a encontrar, por ejemplo, otros tipos de tejido epitelial como el urotelio, el cual es aquel tejido epitelial que va a rodear los vasos sanguíneos, va a recubrir los vasos sanguíneos. A amplios rasgos, ¿cuáles son las funciones del tejido epitelial? Número 1 es la secreción, como por ejemplo las glándulas gástricas. El segundo es la absorción, como por ejemplo las células del epitelio del intestino. Y número 3, y creo que es la más importante, la protección, como por ejemplo la epidermis. Y ahora vamos a ver cada una de las regiones de la célula y sus especializaciones. Así que vamos con ello. Hola, bueno, yo vengo a hablarles sobre la región lateral de las células y sus uniones. Bueno, para empezar debemos saber que las células del tejido epitelial tienen tres regiones: la basal, que es la que se une con la membrana basal; la lateral, que es entre células; y la apical. Bueno, lo importante de la región lateral de las células es que, como ya mencionamos, se unen entre ellas, y esto es necesario ya que el tejido epitelial tiene que estar unido, ya que esto hace que sea una capa permeable y decida que entre, que no entra, y como protección para nuestro cuerpo. Para empezar tenemos las uniones ocluyentes, que son las que tenemos por acá. Estas se encargan de cerrar herméticamente, ya que son las primeras que se encuentran en nuestras membranas plasmáticas, y esta es la que se encuentra en la zona más apical. Bueno, esta unión se encarga de proteger a la célula, ya que también es permeable, decide que entre y que no entra a la célula, por eso es la unión permeable, por así decirlo, y la primera capa de protección para nosotros. Bueno, también tenemos las células que constituyen, las proteínas que constituyen a estas uniones, que serían las tres principales, que son las que cierran, las que se encargan de cerrar herméticamente estas dos membranas, que serían las YAM, las ocludinas y las claudinas. Y como podemos ver, tienen sus como tipo asas, que son estas que tenemos por aquí, para que la célula se cierre como si fuera un cierre. Bueno, tenemos también las proteínas ZO, que serían estas de color morado. Estas son las encargadas de unirse con el citoesqueleto. El citoesqueleto serían estos filamentos de actina, que son los que tenemos aquí, estos tubitos verdes, y de esos se encargan las proteínas ZO. También cabe recalcar que las claudinas forman los tubos acuosos, que es por donde se pasa el agua en estas células, como pasa el agua a nuestro tejido epitelial y cómo se va moviendo. Bueno, esto sería de la zona ocluyente. Tenemos también las adherens, que serían estas. Estas se encargan de brindarle estabilidad mecánica a nuestras uniones, ya que nuestra célula occludens, que es la que pasamos hace rato, no tiene tanta resistencia hacia el estrés que puede ejercer. Bueno, entonces esta se encarga de estabilizar mecánicamente a las uniones, y se encuentra abajo de la ocluyente. Bueno, cabe recalcar que la occludens o la ocluyente se encuentra en la capa más apical, en la zona más apical de las uniones que puede haber. Bueno, aquí tenemos la adherens. Esta se une a partir de la caderina E, que serían estas bolitas que tenemos por aquí, y también por el calcio, que sirven como para sostenerlas. También tenemos la vinculina y la catenina, que son las encargadas también en este caso de unirlo al citoesqueleto, que serían los filamentos de actina, que serían estos verdes, y estas serían las vinculinas y las cateninas. Bueno, también tenemos que mencionar que la adherens es entre célula y célula, ya no es entre zona apical y lateral como podría ser la ocluyente. Esto ya es célula y célula. Bueno, ahora vamos a pasar a la mácula adherens, que sería esta que tenemos aquí. La mácula adherens es igual que la célula adherens,
Nada más que esta se le llama mácula precisamente porque son como si abrocharas dos botones y porque en las fotomicrografías se ve como si fueran botoncitos y son como los botones de las chamarras de fútbol americano y se ven así. Bueno, esta también se encarga de estabilizar mecánicamente las membranas, las uniones, y en vez de conectarse con los filamentos de actina como ya vimos en las otras dos, esta se conecta con los filamentos intermedios, que serían estos de color moradito que vemos por aquí, estos. Y bueno, estas células adyacentes se unen por los filamentos que tenemos aquí, que son la desmocolina y la desmogleina. Estos que son aquí, que son los que unen célula y célula. Cabe recalcar que esta igual es célula-célula, igual que la adherens que vimos antes. Ok, estos son los filamentos, desmocolina y desmogleina. Después tenemos la que une los filamentos intermedios con las membranas y con las uniones que estamos viendo ahorita, que serían estas placas de color carne que tenemos aquí, que serían las placas intracelulares. Estas son, igual tienen proteínas, que son uno de los ejemplos, la placogleína. Y bueno, estas son las encargadas de unir los filamentos intermedios, que serían estos que se encuentran en el citoesqueleto, y que en este caso podemos decir uno de ellos que sería la citoqueratina. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre las uniones comunicantes que tenemos por acá. Estas de por aquí. Bueno, en estas son uniones débiles, porque solo sirven, solo tienen una función, que son comunicar a las células entre membrana y membrana, como con estos tubos. Estos tubos se llaman conexinas, son uniones de 6 proteínas, y estas conexinas son, como ya dijimos, tubos, y permiten el paso de moléculas pequeñas como iones. Y bueno, ya como su nombre lo indica, comunican a las células. Y acá tenemos cómo se verían de la forma lateral, bueno, hacia adentro de la célula. Y bueno, estas serían todas las uniones de la región lateral de las células. Pasaremos a hablar sobre la región basal. Y bueno, eso es todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la región basal. Y esta región es un sitio de adhesión para las células epiteliales suprayacentes y el tejido conjuntivo subyacente. Esta región basal la podemos dividir en tres partes. Primeramente, lo que es la membrana basal, la cual se va a dividir en la lámina lúcida y la lámina basal o lámina densa. Después tenemos a las uniones célula matriz extracelular, las cuales se van a dividir en dos, que son las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Y por último tenemos los repliegues de la membrana celular basal. La membrana basal es una estructura especializada que se ubica cerca de la región basal y de las células epiteliales y del estroma del tejido conjuntivo. Esta membrana basal, como ya lo dije, la vamos a dividir en dos, que es la lámina lúcida y la lámina densa o lámina basal. Primeramente, pues vamos a hablar de lo que es la lámina lúcida. La lámina lúcida es el espacio electrolúcido entre la lámina basal y la célula. Esta lámina tiene un espesor de 40 nanómetros y en ella hay porciones extracelulares de las células de adhesión molecular, las CAM, y específicamente son receptores de fibronectina y laminina. La lámina basal o la lámina densa va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aquí va a ser el sitio de adhesión estructural para las células epiteliales suprayacentes y el tejido conjuntivo subyacente. Esta lámina basal va a tener un espesor de entre 40 a 60 nanómetros. Vista con una alta resolución, podemos encontrar que hay red de filamentos, los cuales tienen un espesor de 3 nanómetros a 4 nanómetros. Esta red de filamentos va a estar compuesta por 50 proteínas, las cuales van a ser las colágenas, lamininas, glucoproteínas y proteoglucanos. Entre las colágenas vamos a encontrar colágenas de tipo 4, tipo 15, tipo 18 y tipo 17. Pero de todas estas colágenas, la más importante va a ser la colágena tipo 4,
porque esta va a conformar lo que es el 50% de todas las proteínas que existen en la lámina basal. En las lamininas tenemos lo que son los receptores de integrina, los cuales van a tener una gran importancia en las interacciones célula matriz extracelular. Y las glucoproteínas vamos a tener lo que es la entactina y el nidógeno. Estos van a servir como vínculo entre la laminina y la red de colágeno tipo 4. Y por último los proteoglucanos, que vamos a tener lo que son los perlecano y la agrina. Y bueno, ¿para qué sirve la lámina basal? Tiene demasiadas funciones, como lo es la adhesión estructural, que ya lo había dicho, la compartimentalización, la filtración, los espacios integrales, sirve como armazón tisular, sirve como regulador y una fuente de señalización. En la membrana basal vamos a tener estructuras que son responsables de la adhesión de la lámina basal al tejido conjuntivo subyacente. Las podemos dividir en dos tipos, que son las fibras de anclaje y las microfibrilinas de fibrilina. Primero, las fibras de anclaje son colágena de tipo 7 y estas se van a extender desde la lámina basal hasta las placas de adhesión, hasta que se van a juntar con las fibras de colágeno tipo 3, que también las podemos llamar las fibras reticulares. Y por otra parte, las microfibrilinas de fibrilina van a fijar la lámina densa a las fibras elásticas. La siguiente imagen es una fotomicrografía de un corte de tejido epitelial traqueal ciliado pseudoestratificado. Este fue teñido con hematoxilina y eosina. Y claramente aquí podemos observar lo que es la membrana basal. Esta membrana basal se ve homogénea y muy densa, y claramente podemos observar que se encuentra por debajo del tejido epitelial. Las uniones célula matriz extracelular van a mantener la integridad morfológica de la interfaz del epitelio y el tejido conjuntivo. Como ya había mencionado, las vamos a dividir en dos tipos. El primero van a ser las adhesiones focales y tenemos también lo que son los hemidesmosomas. Las adhesiones focales van a fijar los filamentos de actina del citoesqueleto en la membrana basal, mientras que los hemidesmosomas van a fijar los filamentos intermedios del citoesqueleto en la membrana basal. Las adhesiones focales van a tener un papel muy importante en los cambios dinámicos que hacen las células epiteliales. En este tipo de adhesión vamos a encontrar lo que son proteínas transmembrana, como lo es la integrina, y en su cara citoplasmática vamos a encontrar lo que son los fijadores de actina. Estas proteínas van a ser la actina alfa, las vinculinas, la talina y la paxina. En su lado extracelular, las integrinas se van a unir a las glucoproteínas de la matriz extracelular, y específicamente estas glucoproteínas van a ser la laminina y la fibronectina. Cabe mencionar que las adhesiones focales van a tener un papel muy importante en la percepción y transmisión de señales desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Los hemidesmosomas aparecen en epitelios que necesitan de una adhesión fuerte y estable al tejido conjuntivo. Se pueden encontrar variantes de la unión adherente similar al desmosoma, y es muy común encontrarlos en la córnea, en la piel y mucosa de la cavidad oral, en el esófago y en la vagina. Pareciera que está presente medio desmosoma y por eso se llama así, hemidesmosoma. En él van a participar las placas de adhesión intracelular que se encuentran en su lado citoplasmático, y en esta placa van a estar tres proteínas muy importantes, que es la plectina, la BP230 y la ervina. Por otra parte, las proteínas transmembrana que van a participar va a ser la integrina alfa 4 beta 6, la colágena tipo 17 y el CD151. Muchas células que transportan líquido tienen repliegues en la superficie celular basal, que aumentan la superficie de la región basal, y esto ocasiona que haya más proteínas transportadoras y conductos. Las células que participan en el transporte activo de iones y los conductos excretorios de las glándulas salivares son más notables. Las mitocondrias se orientan en sentido vertical de los repliegues, y esto ocasiona que al verlo en un microscopio óptico tenga una apariencia estriada.
A esto mismo, por eso mismo las glándulas salivales se les conoce como conductos estriados. Las glándulas las vamos a dividir en dos tipos, exócrinas y endocrinas. Las glándulas exócrinas van a secretar sus productos en una superficie en forma directa, o bien lo hacen a través de conductos o tubos epiteliales que están conectados a la superficie. En este tipo de glándulas podemos dividir su secreción en tres tipos, que es la secreción merócrina, apócrina y holócrina. En la secreción merócrina, los productos de la secreción llegan a la superficie de la célula en vesículas limitadas por membranas. Aquí las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y van a vaciar su contenido por exocitosis. En la secreción apócrina se libera el producto segregado en la porción apical de la célula y este va a ser rodeado por una capa delgada del citoplasma cubierto por membrana plasmática. Por último, en la secreción holócrina, el producto de la secreción se acumula dentro de la célula en maduración, pero esta a su vez va a sufrir una muerte celular programada. Por esto los productos de la secreción como los deterioros celulares se van a eliminar hacia la luz de la glándula. El otro tipo de glándulas son las endocrinas, en estas cuales no poseen sistema de conductos, por lo que secretan sus productos en el tejido conductivo. Ya que los secretan, estos entran en el torrente sanguíneo para poder alcanzar las células diana. Los productos de este tipo de glándulas van a ser las hormonas. Las glándulas exócrinas todavía las podemos dividir en dos tipos. Estas pueden ser unicelulares o pluricelulares. En las unicelulares estas van a tener una estructura simple y el componente secretor consiste en células individuales distribuidas entre otras células no secretoras. Un gran ejemplo de estas células son las células calciformes. Por otro lado, las pluricelulares están compuestas por más de una célula y estas van a tener una estructura un poco más compleja. Estas todavía las podemos diferenciar por su conducto o porción secretora. En el conducto este puede ser no ramificado, el cual lo vamos a nombrar como simple. Puede ser ramificado, que será compuesto, o bien este puede terminar en un saco dilatado, el cual lo vamos a llamar túbulo alveolar. En su porción secretora este puede tener forma de tubo, por lo cual se le va a llamar tubular, o bien puede terminar en matraz o uva, el cual va a ser alveolar o acinar. Tenemos dos tipos de secreción, las mucosas y las serosas. Las mucosas van a ser viscosas y babosas, y al ser vistas mediante microscopía vamos a encontrar que el núcleo es aplanado contra la base de la célula. El citoplasma aparece vacío en cortes con parafina y teñidos con hematoxilina y eosina. El índole de la secreción mucosa se debe a que hay una gran glucosilación de la proteína que la conforma con oligosacáridos aniónicos. Por otra parte, las serosas van a ser acuosas y de igual forma cuando las vemos a microscopía encontramos que el núcleo normalmente es redondeado u oval. El citoplasma apical se teñe con eosina si los gránulos secretores están muy bien conservados. El citoplasma perinuclear va a aparecer basófilo y producen secreciones proteicas no glucosiladas o con escasa glucosilación. Por último vamos a hablar de los mecanismos de señalización y estos van a ser dos, la señalización parácrina y la autocrina. En la señalización parácrina, las células individuales secretan sustancias que no alcanzan el torrente sanguíneo, por lo que van a afectar a otras células cercanas. Las células parácrinas van a secretar su contenido en la matriz extracelular subyacente y alcanza a las células diana por difusión. En cambio, la autócrina, muchas células secretan moléculas que se unen a receptores de la misma célula y después van a crear vías de retroalimentación negativa, esto con el fin de modular su secreción. Un gran ejemplo son las células del sistema inmunitario. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tejido conjuntivo. Como sabemos, el tejido conjuntivo es un tejido fundamental, el cual se va a caracterizar porque sus células van a estar más separadas a comparación del tejido epitelial y va a estar compuesto también por una matriz extracelular que va a ser más visible que en el tejido epitelial. Entonces, posteriormente vamos a poder decir entonces que el tejido conjuntivo va a estar compuesto por células y por una matriz extracelular.
Entonces, el tejido conjuntivo se va a dedicar principalmente o va a tener como función darle soporte estructural a los demás tejidos. La clasificación del tejido conjuntivo se va a dar principalmente a amplios rasgos en dos, en tejido conjuntivo embrionario y tejido conjuntivo adulto. En el tejido conjuntivo embrionario lo vamos a poder encontrar de dos tipos. En el mesénquima, que va a ser el que va a estar conformando el embrión, y también lo vamos a poder encontrar en el tejido conjuntivo mucoso, que se va a encontrar en el cordón umbilical. Entonces, después de esto, el tejido conjuntivo adulto se va a clasificar de diferentes maneras: tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo se va a caracterizar porque va a haber gran abundancia en células, pero poca abundancia en fibras, y las fibras que se van a encontrar principalmente van a ser de colágeno. El tejido conjuntivo denso se va a caracterizar por gran cantidad de fibras y poca cantidad de células. Y la diferencia entre tejido conjuntivo denso regular y tejido conjuntivo denso irregular va a radicar en que el tejido denso irregular, sus fibras no van a tener una dirección y van a estar distribuidas en diferentes direcciones, mientras que en el tejido conjuntivo regular sus fibras van a tener una misma dirección y van a estar ordenadas. También vamos a poder encontrar tejido conjuntivo especializado, como por ejemplo el tejido óseo, tejido adiposo o tejido cartilaginoso, entre otros tipos. Las células que van a conformar el tejido conjuntivo van a poder ser fijas o migrantes. Las células fijas son aquellas que no van a tener movimiento y van a estar en un solo lugar, como por ejemplo los osteocitos, que dan origen al hueso. Y posteriormente las células migrantes van a poder ser como las células sanguíneas, es decir, que no se van a quedar en un lugar fijo y van a poder tener movimiento. Hola, vengo a hablarles del tejido conjuntivo, específicamente de la matriz extracelular que los componen. Para empezar debemos saber que hay tres diferentes elementos que la componen, como son la matriz amorfa, las glucoproteínas adhesivas y las fibras. Empezaremos hablando sobre la matriz amorfa. La matriz amorfa, como sabemos, es la que le brinda el sostén estructural y mecánico al tejido conjuntivo, aparte de poder brindar la comunicación extracelular entre células. Aparte de esto, debemos saber que la matriz amorfa está compuesta de tres diferentes moléculas, como son los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y las glucoproteínas adhesivas. Cada una de estas desempeña una diferente función en este tejido. Para empezar, vamos a hablar sobre los glucosaminoglucanos, que son estos que tenemos aquí. Estos de color rojo y azul serían los glucosaminoglucanos, que se unen por un enlace covalente a este de color negro, que sería la proteína central. Podemos ver aquí. Los glucosaminoglucanos son los encargados de brindarle las características físicas a la matriz extracelular. Y también podemos ver que todo esto que está compuesto por ellas sería un proteoglucano. Los proteoglucanos son estos tipos de cepillos que tenemos aquí, como si fueran los de lavar los trastes. Estos son los que se unen al hialuronato. El hialuronato es otro glucosaminoglucano. Este es el más grande y el más rígido, y se encuentra flotando a través de nuestras fibras de colágeno, que serían estas, y este sería el hialuronato de color verde. Lo que destaca aquí es que los proteoglucanos se unen al hialuronato para crear diferentes capacidades, como por ejemplo para el cartilaginoso, que es donde se denota más estas estructuras, donde las podemos encontrar más comúnmente, y son las encargadas de brindarle sin afectar la flexibilidad, que puedan aguantar la compresión que necesita el cartílago, porque como ya sabemos necesita ser flexible, pero a la vez poder sostener. Y bueno, por último tenemos las glucoproteínas adhesivas. Estas son las encargadas de modular las acciones que realiza la matriz extracelular, como pueden ser la migración de las células, y también de estabilizar a la matriz extracelular y unirla con la superficie celular. Bueno, también debemos hablar sobre las estructuras más comunes dentro de estas moléculas, como en los glucosaminoglucanos, el hialuronato y el
queratansulfato. Dentro de los proteoglucanos están el agrecano y la decorina, y dentro de las glucoproteínas adhesivas podemos encontrar la laminina y la fibronectina, que es la más abundante dentro de estas moléculas. Bueno, este sería todo de la matriz amorfa. Pasaremos a hablar sobre las fibras. Bueno, también tenemos que hablar de las fibras. Estas también se encuentran en la matriz extracelular y hay 3 tipos: la colágena, las reticulares y las elásticas. Para empezar vamos a hablar de la colágena, ya que es la que se encuentra principalmente en el tejido conjuntivo. Para eso tenemos esta figurita que tenemos por aquí, que parecen gusanos entrelazados, pero no son gusanos entrelazados. En realidad son polipeptídicas que están entrelazadas entre sí, y esto da paso a la colágena. Estas son la glicerina, la hidroxiprolina y la prolina, Estas cadenas llegan a medir 300 nanómetros y dependiendo de su polimerización pueden dar paso a diferentes tipos de colágena, como puede ser la colágena tipo 4, que sabemos que está en la membrana basal, la colágena tipo 7, que es el modo de anclaje de la piel, y así entre otros. Como ya veremos adelante, otro tipo de colágena que da paso a otra fibra. Y bueno, esta sería. Después tenemos las elásticas. Estas son largas y delgadas. Estas se encuentran enlazadas con a la colágena, como podemos ver aquí. Estas le brindan la elasticidad necesaria a la colágena, y esta, al no poder verse en tinción de H&E, es necesario que se use otra tinción, que sería la orceína, como podemos ver aquí. Y bueno, después tenemos las reticulares, que son estas de color morado. No sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver muy bien. Y por eso tenemos esta hojita verde. Bueno, las fibras reticulares dan un soporte o un armazón a las diferentes células u órganos de nuestro cuerpo humano. Por eso sabemos que estas se encuentran rodeando a los adipocitos, al músculo liso y a diferentes células o órganos o tejidos, y estas son las que se encargan de ese sostén. Esta tampoco se alcanza a ver en la tinción H&E, por lo que necesitamos usar la tinción de Paz. Otra característica de esta, o un dato curioso que leí en el ROS y estuvo muy interesante, fue que estas son las primeras al llegar al proceso de curación, y una vez que ya no son necesarias o se va madurando, entra la colágena tipo 1 y la sustituye. Bueno, por último, debemos mencionar que estas fibras son formadas por los fibroblastos. Y bueno, eso sería todo de mi parte.